¿Qué harías si descubrieras que la persona que buscabas con desesperación estaba más cerca de lo que jamás imaginaste y que su asesino compartía tu mesa, tu techo y tu confianza? En el video de hoy, viajamos a Bristol, Reino Unido, para revivir el espeluznante caso de Becky Watts, la adolescente de 16 años que desapareció sin dejar rastro en febrero de 2015, solo para ser hallada, días después, en las condiciones más horribles que puedas imaginar. Pero hoy no solo repasaremos los hechos, vamos a desentrañar las preguntas que todavía flotan en el aire y que siguen helando la sangre de quienes conocieron esta historia. ¿Cómo es posible que Becky, con un historial de miedo y ansiedad, fuera víctima de su propio hermanastro sin que nadie en su entorno lo sospechara? ¿Por qué, tras años de intervención de múltiples instituciones, nadie detectó el riesgo que representaba Nathan Matthews para ella? ¿Se trató únicamente de un secuestro que salió mal? ¿O había un motivo mucho más oscuro y retorcido detrás del crimen? ¿Qué papel jugó exactamente Shauna Hoare? ¿Y por qué su participación sigue generando debate entre los investigadores y la opinión pública? ¿Fallaron los sistemas de protección infantil? ¿O simplemente nadie quiso mirar más de cerca? Prepárate para adentrarte en un caso que combina traición familiar, obsesiones ocultas y una cadena de errores institucionales que, de haberse evitado, podrían haber cambiado el destino de Becky. Una investigación que, más allá de la condena de los culpables, deja un rastro de dolor, indignación y desconfianza hacia quienes deberían proteger a los más vulnerables. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita. En Enigmas sin resolver seguimos cada pista, cada dato ignorado, porque la verdad, aunque intenten esconderla, siempre termina saliendo a la luz. Y antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que este crimen pudo haberse evitado si las señales hubieran sido tomadas en serio? Queremos leer tu opinión y saber desde qué ciudad o país nos acompañas. El 19 de febrero de 2015, la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, quedó marcada por la desaparición de Becky Watts, una adolescente de 16 años, que salió de su casa sin dinero, sin ropa extra y que nunca volvió. Lo que en un principio parecía una investigación rutinaria de persona desaparecida, pronto se transformó en un caso macabro que conmocionó a todo el país. 11 días después, la policía localizó en una vivienda de la misma ciudad restos humanos que pertenecían a la joven. La investigación reveló que su propio hermanastro, Nathan Matthews, junto con su pareja Shauna Hoare, habían acabado con su vida, ocultado el cuerpo y posteriormente lo habían desmembrado para evitar su identificación. Becky había sido vista por última vez aquella mañana, cuando dejó la casa que compartía con su padre y su madrastra. Llevaba consigo su ordenador portátil, su tableta y su teléfono móvil, pero no dinero ni prendas adicionales, un detalle que desde el principio levantó sospechas de que no se trataba de una desaparición voluntaria. Su familia denunció su ausencia al día siguiente, y de inmediato comenzó una búsqueda a gran escala que incluyó a la policía, voluntarios y medios de comunicación. Carteles con su rostro aparecieron en las calles de Bristol y las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre su paradero. Mientras la comunidad se movilizaba, la policía analizaba minuciosamente los últimos movimientos de Becky y el entorno más cercano. La joven tenía un historial de miedos y ansiedad, especialmente a salir sola, y había reportado tensiones con Nathan Matthews, el hijo de la pareja de su padre. Lo que nadie sabía era que Matthews ya tenía un plan: secuestrar a Becky, equipado con lo que los investigadores llamaron un kit de secuestro, que incluía esposas, armas eléctricas y otros elementos. Entró en la habitación de la joven y la asfixió. Después, trasladó el cuerpo a la casa que compartía con Hoare, donde lo desmembró y ocultó. La confirmación de la identidad de los restos encontrados desató una ola de indignación y horror. No solo se trataba de un crimen cometido dentro del círculo familiar, sino que la brutalidad de los hechos y la aparente frialdad con la que los acusados actuaron levantaron preguntas difíciles. ¿Cómo es posible que nadie hubiera detectado el peligro? ¿Pudo haberse evitado el asesinato? Lo que vendría después no solo expondría cada detalle del crimen,
sino también una cadena de errores y oportunidades perdidas por parte de las instituciones que debían proteger a Becky. Las primeras horas de la investigación fueron cruciales para entender que la desaparición de Becky no seguía el patrón habitual de un caso voluntario. Su teléfono móvil dejó de emitir señal poco después de la última vez que fue vista, y no había movimientos en sus cuentas bancarias. Los detectives también notaron que no había llevado ropa suficiente para pasar más de un día fuera de casa. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que la joven podía estar retenida contra su voluntad o, en el peor de los casos, que algo grave le había ocurrido. La policía entrevistó a familiares, amigos y vecinos, tratando de reconstruir sus pasos aquel 19 de febrero. Fue entonces cuando, en varias declaraciones, surgió el nombre de Nathan Matthews, su hermanastro, con quien Becky mantenía una relación distante y tensa. En un principio, Matthews y su pareja, Shauna Hoare, colaboraron aparentemente con la investigación. Respondieron preguntas y aseguraron no haber visto a Becky el día de su desaparición. Sin embargo, su comportamiento comenzó a despertar sospechas, respuestas evasivas, detalles que no coincidían y un interés excesivo en seguir de cerca las actualizaciones del caso. Los agentes, sin pruebas sólidas, continuaron acumulando información y solicitaron revisar registros de cámaras de seguridad, así como el historial de llamadas y mensajes de los involucrados. Fue una imagen captada por una cámara de tráfico la que marcó el punto de inflexión. Un vehículo vinculado a Matthews fue visto transportando grandes bolsas de plástico en los días posteriores a la desaparición. La policía organizó discretamente una operación para registrar la casa de Matthews y Hoare. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. En un cobertizo del jardín había varias bolsas selladas que contenían restos humanos. El hallazgo fue tan meticuloso como perturbador. Los restos habían sido tratados con productos químicos y envueltos de manera que retardaran su descomposición, lo que evidenciaba una planificación previa. Las pruebas forenses confirmaron rápidamente que pertenecían a Becky. Matthews fue arrestado bajo sospecha de asesinato y Hoare por su participación y conocimiento del crimen. Durante los interrogatorios, Matthews terminó confesando parcialmente, admitiendo que había asfixiado a Becky, pero asegurando que su intención original era secuestrarla para darle una lección por su comportamiento. Los fiscales, sin embargo, argumentaron que se trataba de un crimen motivado por un interés sexual hacia adolescentes de complexión pequeña, algo que él compartía con Hoare. Según la acusación, el secuestro no fue improvisado. Matthews había preparado un kit de secuestro con esposas, armas eléctricas y otros elementos, y eligió un momento en que Becky estaba sola en casa para ejecutar el plan. La noticia del hallazgo sacudió a Bristol. Las calles que antes estaban llenas de carteles de búsqueda, ahora se llenaban de flores, velas y mensajes de indignación. Lo más inquietante para la comunidad era aceptar que el asesino había estado todo el tiempo tan cerca, compartiendo cenas y conversaciones con la misma familia que buscaba desesperadamente a Becky. El caso, que ya era trágico, estaba a punto de revelar detalles aún más oscuros durante el juicio. El juicio contra Nathan Matthews y Shauna Hoare comenzó rodeado de una intensa cobertura mediática. La sala del Tribunal de la Corona de Bristol estaba abarrotada, no solo por periodistas y curiosos, sino también por vecinos y amigos de Becky que querían ver justicia. Desde el inicio, la fiscalía dejó claro que no se trataba de un simple secuestro que salió mal, como defendía Matthews. Según la acusación, el crimen estaba motivado por un interés sexual hacia adolescentes de baja estatura y apariencia juvenil, algo que compartía con Hoare. Los mensajes intercambiados entre la pareja, recuperados de sus teléfonos, contenían referencias explícitas a su atracción por chicas de ese perfil, lo que reforzaba la teoría de que Becky había sido un objetivo deliberado. La fiscalía presentó pruebas contundentes. El kit de secuestro que Matthews había preparado, compuesto por esposas, armas de electrochoque, cinta adhesiva y otros elementos. El rastro forense hallado en la casa de Becky y, sobre todo, la evidencia de que Hoare no solo estaba al tanto del plan, sino que había participado activamente. Los investigadores demostraron que, mientras Matthews asfixiaba a Becky en su habitación, Hoare estaba en la vivienda,
consciente de lo que ocurría. Posteriormente, colaboró en el proceso de desmembramiento y en la limpieza para eliminar rastros. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a un veredicto. Matthews fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 33 años antes de poder solicitar libertad condicional. O'Hare fue condenada por homicidio involuntario y recibió una pena de 17 años de prisión. Ambos también fueron declarados culpables de conspiración para secuestrar, obstrucción a la justicia, impedir el entierro legal de Becky y posesión ilegal de armas eléctricas. Durante la lectura de la sentencia, el juez Dingemans, señaló que Hoare había participado en un secuestro donde cualquier persona razonable habría sabido que la víctima corría grave peligro. También calificó la actuación de Matthews como planificada, fría y motivada por un impulso sexual hacia menores. Las declaraciones del tribunal provocaron lágrimas y rabia en la familia de Becky, que había tenido que escuchar detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de la joven. La sentencia fue recibida con alivio por los padres de Becky, aunque el dolor permanecía intacto. Nada nos devolverá a nuestra hija, pero al menos sabemos que quienes le hicieron esto no podrán lastimar a nadie más por mucho tiempo, dijo su padre, Darren Galsworthy. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años más tarde, tanto Matthews como Hoare intentarían apelar sus condenas, buscando una reducción de la pena, lo que volvió a poner el caso en los titulares y reabrió las heridas de la familia. Años después de la condena, el caso Becky Watts volvió a ocupar espacio en los medios cuando Nathan Matthews presentó una apelación buscando revertir o reducir su sentencia. Su solicitud fue revisada, inicialmente por un solo juez, quien la rechazó sin contemplaciones, considerando que las pruebas en su contra eran abrumadoras y que no existía base legal para modificar el fallo. Posteriormente, Matthews intentó llevar su caso a un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones, pero esa vía también fue bloqueada. Paralelamente, Shauna O'Hare, condenada a 17 años por homicidio involuntario, inició su propia apelación. Aunque los informes oficiales nunca confirmaron públicamente su desenlace, fuentes cercanas al proceso afirmaron que también fracasó. Para la familia de Becky, cada movimiento judicial de los acusados era una herida que volvía a abrirse. Su padre describió la situación como una nube oscura que no nos dejaba seguir adelante. Mientras estas apelaciones fracasaban, un informe independiente del Junta de Protección Infantil de Bristol encendía un nuevo debate. ¿Fallaron las instituciones que debían proteger a Becky? El documento reveló que, en los 3 años y medio previos a su muerte, la joven fue vista por 17 profesionales de 8 servicios diferentes, trabajadores sociales, psicólogos, personal educativo y médicos. Sin embargo, el apoyo que recibió fue fragmentado, sin coordinación ni comunicación efectiva entre los equipos. El informe señaló que Becky fue tratada más como una adolescente problemática que como una menor vulnerable que había sufrido una infancia difícil. En su historia, había señales preocupantes: miedo persistente a salir de casa, conflictos con su familia, diagnósticos de ansiedad y anorexia, y quejas sobre burlas y maltrato por parte de su hermanastro. En una ocasión, incluso fue identificada como potencial víctima de explotación infantil, aunque no por su relación con Matthews, sino porque un amigo había amenazado con difundir fotos íntimas suyas. A pesar de esta alerta, no se estableció un plan de protección integral y no hubo un profesional designado para supervisar su caso. El informe fue categórico: no había evidencia de que el asesinato pudiera haberse previsto o evitado por los profesionales, pero sí dejó claro que las cosas podrían haberse hecho mejor. Para los padres de Becky, leer que las instituciones no habían detectado el acoso que Matthews ejercía sobre ella fue devastador. Su padre admitió que, en retrospectiva, los cambios de humor de Becky coincidían con las veces que Matthews estaba presente en casa. En sus palabras, si lo hubiéramos sabido entonces, habríamos hecho todo para mantenerla lejos de él. Con las apelaciones cerradas y el informe público, el caso dejó 2 heridas abiertas: la pérdida irreparable de Becky y la sensación de que, aunque sus asesinos estaban tras las rejas, la sociedad en su conjunto
había fallado en protegerla. El caso de Becky Watts no solo dejó una cicatriz imborrable en su familia y en la ciudad de Bristol, sino que también se convirtió en uno de los ejemplos más perturbadores de cómo el peligro más letal puede esconderse en el lugar más íntimo, el propio hogar. Nathan Matthews y Shauna Hoare no eran figuras lejanas. Compartían cenas, conversaciones y momentos familiares con la misma gente que, sin saberlo, estaban en la mira de su plan criminal. La manera en que planificaron, ejecutaron y ocultaron el asesinato revela una ausencia total de empatía y humanidad. Matthews, con su kit de secuestro, que incluía esposas, armas de electrochoque y otros elementos, actuó con una motivación sexual enfermiza hacia chicas jóvenes de 1900, complexión pequeña. Hoare, lejos de ser una testigo pasiva, participó activamente en cada etapa, demostrando que el crimen fue un acto conjunto y premeditado. Lo que hiela la sangre es que este crimen no fue producto de un impulso repentino o de una discusión que se salió de control. No, fue el resultado de un plan calculado. Matthews eligió un momento en que Becky estaba sola en casa, entró en su habitación y la asfixió sin darle oportunidad de pedir ayuda. Luego, junto a Hoare, trasladó el cuerpo a su vivienda, donde lo desmembró con una sierra circular, empaquetando los restos en bolsas tratadas con químicos para ralentizar su descomposición. Todo esto mientras la familia y la comunidad buscaban desesperadamente a la adolescente, colgaban carteles por las calles y se aferraban a la esperanza de encontrarla con vida. Las revelaciones posteriores expusieron un panorama aún más devastador. Becky había pasado años dando señales de alarma que, en retrospectiva, parecen gritos silenciosos de auxilio. Sufría miedo constante a salir sola, conflictos con su hermanastro, cambios de humor drásticos y problemas de alimentación vinculados a la ansiedad. Fue atendida por 17 profesionales de 8 instituciones distintas, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y personal educativo, pero nunca recibió un plan de protección unificado. El informe oficial del Junta de Protección Infantil de Bristol fue claro: la red de protección infantil falló. Aunque no había pruebas de que el asesinato pudiera haberse anticipado, las cosas pudieron haberse hecho mejor. Para sus padres, esta conclusión fue como una segunda condena. No solo habían perdido a su hija de forma brutal, sino que también supieron que, de haberse detectado a tiempo el acoso y las burlas de Matthews, tal vez Becky seguiría viva. Su padre, Darren Galsworthy, reconoció que en retrospectiva los cambios en el comportamiento de Becky coincidían con la presencia de Matthews en casa. Si lo hubiéramos sabido, entonces habríamos hecho todo para mantenerla lejos de él, declaró con amargura. Hoy Matthews cumple una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 33 años, antes de poder solicitar libertad condicional, y Hoare continúa en prisión con una condena de 17 años. Ambos han intentado apelar sin éxito, y cada intento fue una herida reabierta para la familia. Aún así, ninguna sentencia devolverá a Becky, ni borrará el vacío que dejó. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las autoridades pudieron haber hecho más para protegerla? ¿Piensas que las señales estaban ahí y fueron ignoradas? Déjanos tu comentario con tu teoría o reflexión. Y si este caso te impactó tanto como a nosotros, suscríbete a Enigma sin resolver y activa la campanita para seguir conociendo las historias más oscuras y perturbadoras de la vida real, porque la verdad siempre merece ser contada.